El título del mensaje en esta mañana es Elías, varón de Dios. Elías, varón de Dios. Vamos a leer 1 Reyes 16, del 29 al 17:6. Os explico la razón por la que he querido compartir esta serie con vosotros sobre la vida y el ministerio de este siervo del Señor. Verás, este año 2025 en la iglesia hemos expuesto una carta, la carta de Santiago. Y a finales de la carta, creo que fue el penúltimo mensaje, Santiago nos habló de un varón. Y el varón se llama Elías. Os voy a leer el versículo que os prediqué hace, no sé exactamente hace cuánto tiempo, un mes y medio, 2 meses. Santiago 5:16. A finales de la epístola, Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Pues como estaba yo metido a full, a tope, en Santiago, yo empecé a estudiar aparte la vida y el ministerio de Elías. Y además tenía este libro, que algunos habéis comprado, de Arthur Pink, La vida de Elías, y mi propio estudio, más de las reflexiones de Pink, me encendieron el corazón. Y estaba viendo tantas verdades que pensé, sería muy bueno, antes de entrar en Hebreos, compartir todo esto con la iglesia. Es que ahora mismo estoy trabajando en esta serie en casa, ya tengo 3 mensajes sacados, no sé exactamente cuánto tiempo estaremos con Elías, pero realmente fascinante. Y aquí, como Santiago alude a él como un modelo de fe, pues también podemos como iglesia sacar buenas lecciones. Y después de acabar con este siervo del Señor, ya entraremos en la epístola a los Hebreos. Es que vamos a leer el texto, acompañadme, 1 Reyes 16, del 29 al 17:6, ok, 1 Reyes 16, 29, y vamos a tomar, la lectura desde el 29. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Y Acab fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera. Asera era, digamos, la amante, la consorte de Baal. Haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del Señor Dios de Israel. Y en su tiempo también Hiel de Betel reedificó a Jericó. Y a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Dios había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. Ahora capítulo 17. Entonces Elías Tispita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a Elías palabra del Señor diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y Elías bebía del arroyo. La semana que viene, si Dios permite, estaremos con el versículo 7 ahí en adelante. Bueno, tenemos hoy 3 puntos en nuestro mensaje, que están ahí en la pantalla. Número 1, monarquía. Número 2, sequía. Y número 3, guía. Y estuve literalmente una semana entera, hermanos, pensando en un bosquejo así, que rimara. Y después de una semana ya tengo ahí mi canción: monarquía, sequía
y guía. Qué frustrante. Estoy una semana, ¿no? Pensando en un bosquejo y lo digo en 5 segundos. Pues ahí está el bosquejo para hoy. Primeramente la monarquía, el contexto de apostasía. Luego la sequía, el castigo de Dios. Y finalmente vamos a ver cómo Dios guía a su profeta, a su siervo llamado Elías. Vamos a entrar pues en 1 de Reyes capítulo 16, versículo 29. Iremos desglosando el texto verso por verso. Versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Ahora explicaré la diferencia entre Israel y Judá. Y Acab reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Bueno, contexto histórico para que entendamos la lectura. Hubo un reino unido bajo Saúl. Y después de la muerte de Saúl, ¿quién ascendió al trono? David. De nuevo, un reino unido. Y después de la muerte de David, ¿quién subió al trono? Salomón. Y bajo él hubo un reino unido. Pero Salomón, por haberse casado con muchas mujeres paganas, por su corazón haberse desviado del Señor, Dios castigó a Salomón diciendo que voy a dividir tu reino en dos. Y en efecto, después de la muerte de Salomón, ya no hay un reino unificado, un reino unido, sino que hay dos territorios, dos reinos, dos reyes. Pues en el norte tenemos el reino de Israel, o a veces en los escritos proféticos llaman este territorio el reino de Efraín. Efraín e Israel son sinónimos del reino norteño. Y la capital en el reino del norte era Samaria. Samaria es la ciudad capital de la parte norteña del reino dividido. Y en el sur tenemos otro reino, otro territorio que se llama Judá, porque Judá era la tribu más grande de aquella parte del país. Y en Judá, yo sé que esta respuesta vais a saber la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál era la capital de Judá? Jerusalén, donde estaba, por cierto, el templo. Por tanto, después de la muerte de Salomón, hay dos reyes. Rey número 1 se establece en el norte y su nombre es Jeroboam. Y hoy vamos a hablar, por cierto, de él porque sale nombrado en nuestro texto. Jeroboam era un siervo de Salomón, así que él reina en el norte. Y en el sur, pregunta más difícil, ¿alguien sabría decirme quién se encargó de reinar en el sur? Muy bien, Roboam en el sur. Jeroboam en el norte, Roboam en el sur. Israel, Judá, Samaria, Jerusalén. Tenemos un reino dividido. Por tanto, Elías aparece en este contexto. Él va a ministrar en el norte donde está Acab. Acab, ¿qué puede decir sobre él? Que él era el séptimo rey del norte. Si queréis los nombres de los primeros 6 reyes del norte, pues os los doy. Esa información, ¿no? Gratis. Número 1, Jeroboam, a quien nombraremos hoy. Explicaré qué es lo que hizo él, que era abominable delante de Dios. Jeroboam el primero. Nadab, Baasa, B-A-A-S-A. Ela, Zimri, Omri, y luego Omri es el padre de Acab, de quien estaremos también predicando en esta mañana. Lo que estos 7 reyes tienen en común es que no temen al Señor. No eran hombres de Dios. No andaban en rectitud delante de Dios. Y de hecho la palabra aquí nos dice, en Reyes 16:25, Omri, el papá de Acab, Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor. E hizo peor que todos los que habían reinado ante él, provocando a ir al Señor Dios de Israel con sus ídolos. Este comentario sobre Omri es impactante porque secularmente hablando, cuando consultas cualquier libro escrito por un incrédulo, un estudiante de la historia, todos hablan bien de Omri. Omri era un rey muy próspero, exitoso en todos los sentidos, y sin embargo, el relato bíblico solamente habla de él diciendo que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y esto nos enseña algo a la luz de la eternidad, que delante de Dios no importa tu condición económica, no importa tu éxito laboral, profesional, tu éxito doméstico. Lo que importa delante de Dios es si tú le temes a Él, si tú eres un verdadero creyente. Omri sí próspero en esta vida, pero Omri está sufriendo el castigo de fuego eterno. Es que lo importante es estar en paz con Dios mediante el Señor Jesús.
Cito aquí las palabras del pastor Joel Beeke. Él dice, lo que se registra aquí en la Biblia es que Omri no temió al Señor, sino que obró más perversamente que todos aquellos que habían reinado antes que él. Esto nos muestra que el asunto más importante en la vida no es lo que conseguimos en cuestiones de prestigio o ingresos, sino más bien nuestro amor y temor al Señor. Esto nos dará bendiciones eternas, pero todo el éxito que tengamos en esta vida pronto se marchitará y desvanecerá. Entonces, la aplicación de tus esfuerzos en la vida, ¿cuál de ellos durará por la eternidad? Dios no está en contra de que tú seas rico. Dios no está en contra de que tú tengas un buen trabajo. Dios no está en contra de que tú tengas éxito en el mundo. Pero Dios sí quiere que tú le temas a Él, que tú vivas para su gloria, que tú administres todo lo recibido en el temor del Señor. ¿Qué es el mundo sin Cristo? ¿De qué le servirá al hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma? Sí, Omri lo tiene todo, amén, pero Omri está sufriendo condenación eterna. Es que Omri es el papá del rey de hoy, el rey Acab. Y seguimos con versículo 30. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él. Bueno, aquí, amados, vemos algo que está reflejado en la sociedad de hoy, en la iglesia de hoy. Como regla general, los impíos generan a impíos. En las iglesias, ¿no? Las personas nacidas de nuevo, un alto porcentaje de los hermanos en nuestras iglesias cuentan con padres evangélicos, tíos evangélicos, seres queridos evangélicos que han ejercido una influencia sobre ellos. Ahora, hay casos cuando Dios salva de forma sorprendente a un hijo o una hija que está en una familia no cristiana. Por ejemplo, en mi caso, yo nací de nuevo por el poder de Dios y sin embargo, mi casa no era una casa cristiana. Ni mi papá, ni mi mamá había profesado fe en el Señor Jesucristo. No tenía interés ninguno en las cosas del Señor. Y ciertamente mi caso fue muy extraño, peculiar. Dios me salvó en un contexto no cristiano. Y sé que en nuestra iglesia también hay hermanos que habéis experimentado así el poder del Señor. Pero como regla general, normalmente lo que sucede, no es una regla digamos fija, pero lo normal es que los miembros de una iglesia sean hijos de creyentes, nietos de creyentes, etc. Y aquí vemos como el impío tristemente engendra a una descendencia impía. Es así, lo vemos, ¿verdad? Y la siguiente generación está más endurecida que su padre, que su abuelo. Es como una apostasía progresiva, un endurecimiento que va de mal en peor. Y también lo vemos a nivel práctico en la iglesia. Por ejemplo, si hay una persona en la iglesia indiferente, que pasa olímpicamente de la iglesia, que nunca está en nada, va a ser muy difícil que su hijo, que su hija sea un cristiano comprometido en el día de mañana. Porque claro, ¿con qué autoridad le dices tú a tu hijo? Bueno, es importante ir al culto el domingo. Si tú nunca estás en el culto el día domingo, no es importante orar si tú no oras entre semana. Es importante cantar y leer la Biblia si tú no lo haces. Entonces es muy poco común que un cristiano así produzca a un hijo o a una hija encendida en pasión por el Señor. Y lo que tenemos que hacer como abuelos y como padres es arder en pasión por nuestro Dios, que sí, desde luego hay que predicarles a los niños, pero tiene que ver en nosotros un ejemplo vivo de entrega, de rendición al Señor. Porque ¿con qué autoridad vas a tú predicar a tu hijo sobre sus deberes delante de Dios si tú ni siquiera cumples con tus deberes? El niño dirá, eres un hipócrita, ¿cierto? Y los niños detectan la hipocresía enseguida. Vemos aquí un principio, amados, que un impío tristemente engendra a otro impío. ¿Hay excepciones? Sí, los hay. Gracias a Dios hay excepciones. Algunos de nosotros somos excepciones a la regla. Pero te pregunto ahora, al empezar este mensaje, ¿qué tipo de padre eres tú? ¿Qué tipo de madre eres tú? Estás dando un buen ejemplo. No te pregunto por tus palabras, te pregunto por tu ejemplo en el hogar. ¿Ven en ti
un hombre de Dios. Sí, mi mamá es una mujer del Señor. Es una mujer consagrada a Dios. Mi mamá es una mujer de oración. Mi mamá es una mujer santa que quiere alabar al Señor con todo su ser. ¿Qué dirán tus hijos de ti? ¿Qué piensan acerca de tu vida cristiana? Pues bien, este varón engendra a un impío llamado Acab. Y ahora versículo 31. Acab era muy malo, porque dice aquí, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Jeroboam era rey del norte o rey del sur. Del norte, el primer rey del norte, siervo de Salomón. Y él tomó por mujer a Jezebel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y él fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria, la capital del reino del norte. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciéndose Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del Señor Dios de Israel. Es que yo aprendo aquí que Dios no es blandengue. El Dios mariposita de hoy no es el Dios de la Biblia. Dios puede ser provocado a ira. Dios fue provocado por este hombre. ¿Qué hizo? Pues él anduvo en los pecados de Jeroboam. Y aquí está la gran noticia sobre Jeroboam. Porque Jeroboam es casi una palabrota en la Biblia. Porque él hizo algo abominable después de la muerte de Salomón. Él está en el norte. Y él no quiere que sus súbditos desciendan a Jerusalén para adorar al Señor. Él quiere que se queden en el norte. Seguramente también razones económicas, sociopolíticas hay en mente, está maquinando. Entonces lo que él hace es levantar un nuevo sistema de adoración y él establece altares en Dan y Betel. Si tenéis una Biblia, veréis, hay una sección a finales, ¿no? Con mapas. Y si os fijáis en la mapa que tiene que ver con la división del reino, veréis que en la parte norteña de Israel está Dan. Dan está en el punto norteño, al más no poder. Estás en el extremo norte del país. Y luego Betel está al extremo sur del reino del norte. Y Jeroboam lo que hace es levantar en estos dos sitios, Dan en el norte, Betel en el sur, un culto de adoración pagana. Y él literalmente fabrica 2 becerros de oro. Y por tanto la adoración en Israel es adoración idolátrica. El rey de Israel instituye 2 becerros de oro para que sus súbditos no bajen a Jerusalén a adorar conforme a lo mandado en la palabra de Dios. Por esta razón, Jeroboam es un hombre bien problemático en la Biblia. Él levanta becerros de oro para adorar a otros dioses. Es que dice el texto que Acab era como él. Acab era como Jeroboam. Era un idólatra. Y vamos a aprender ahora, sí, algo realmente, creo que la palabra es espeluznante sobre este varón. Dice el texto que él levantó culto a Baal y a Asera. Ok, Baal. Baal no es el Dios de Israel. Baal era el dios de un pueblo conocido como los fenicios. Es decir, era un dios de los gentiles. Y Baal, según la mitología, era un dios de lluvia y de fertilidad. Por tanto, si tú querías que cayese agua, tú tenías que invocar el nombre de Baal y de su consorte, la llamada Asera. ¿Y por qué él invoca el nombre de Baal? ¿Por qué levanta él un altar a Baal en Samaria? Por su esposa. Porque él, en vez de casarse con una mujer temerosa del Señor, Acab se casó con una dama llamada... Ok, pregunta, ¿Jezebel era israelita? No, ella era gentil. Ella era del pueblo de los fenicios, donde adoraban a Baal y a Asera. Esto me recuerda mucho a Salomón, ¿verdad? Su corazón empezó a apartarse del Señor por causa de sus mujeres. Dice Deuteronomio 7, versículo 3. No te emparentarás con las naciones gentiles,
no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Acab pecó contra la palabra de Dios. Un israelita tiene que casarse con un israelita. Ahora, Dios, en nuestra generación, ya que estamos en el nuevo pacto, Dios no está en contra de los matrimonios mixtos. Es decir, un español puede casarse con una extranjera. ¿Verdad, Ramón? ¿Estás de acuerdo? Ramón está casado con una dama húngara. Ahora, ¿Ramón está en pecado por haberse casado con una extranjera? ¿Qué va? Yo soy británico y estoy casado con una dama húngara también, ¿verdad? Las húngaras son las más guapas, ¿verdad, Ramón? Lo siento, Ramón lo dijo, no yo, yo puedo casarme con una mujer extranjera, pero no estoy en pecado. Pero sí en principio aquí espiritual. El Hijo de Dios se casa con una hija de Dios. No te unirás en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, los incrédulos son listos y Satanás sabe usarlos. Lo hemos visto 1000 veces, ¿verdad? Envía un tío que está ahora pensando en una muchacha de la iglesia y él va a estar ahí congregándose fielmente hasta conquistar a la muchacha, ¡pum! Y luego se va de la iglesia. Yo me acuerdo incluso de una dama, ¿no? En nuestra facultad de teología fue muy advertida y acabó casándose con un varón que hizo esto con ella. No era creyente, se asistía a la iglesia de vez en cuando para ganarle confianza y luego, una vez con ella, ¡pum! Se olvidó del Señor, se apartó de la iglesia y la dama pobrecita llorando, ¿no? Durante años, ¡ay, Señor, salva a mi esposo! Yo quiero libraros, queridos jóvenes, de muchos dolores de cabeza. Después de mucha ya experiencia en la iglesia, os pido, por favor, en el nombre del Señor, que os caséis con hijos de Dios, hijas de Dios. El hombre de Dios se casa con una mujer de Dios. Una mujer de Dios se casa con un hombre de Dios. El matrimonio, después de tú convertirte a Cristo, no hay nada más importante que tu matrimonio. Te va a condicionar toda la vida. Por tanto, jóvenes, sed sabios. No hagáis caso al primer incrédulo que venga echándote flores, diciéndote guapo, guapa, etc. No, teme al Señor, ora a Dios y órale a Él para que te envíe, si es de su buena voluntad, que luego te cases, que Dios luego se encargará de todo esto. Ahora, no todos los jóvenes, no todos los miembros de una iglesia tienen por qué casarse. Dios también da a algunos hermanos el don de continencia. Tú puedes ser soltero para la gloria de Dios, estás contento, sin necesidad, ¿verdad?, de relaciones sexuales, pero Dios, como regla general, hace que sus hijos se casen con sus hijas. Por tanto, hoy el principio es, no seas como Acab, no seas como Salomón. Asegúrate muy bien de que esta persona sea genuinamente convertida. No solamente una persona con una apariencia religiosa, que sea una persona con frutos, un buen testimonio, que realmente ame al Señor. Es que Acab se casa con una dama no creyente y luego su vida es una auténtica maldición. Él toma el pecado a la ligera. No se preocupó por el pecado y es la marca de una persona no convertida. Y también algo muy triste sucedió en los días de Acab. Versículo 34. En su tiempo, Yel, de Betel, reedificó a Jericó. Jericó era como la ciudad de Sodoma, la ciudad de Gomorra, ¿no? A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Es que ahora tenemos que regresar a los días de Josué, la conquista de la tierra, y después de destruir la ciudad de Jericó, que era una ciudad de inmoralidad, de pecado al estilo de Sodoma y Gomorra, Josué dijo lo siguiente en una profecía, siendo él dirigido por el Espíritu Santo. Josué 6:26, porque Primera de Reyes está aludiendo a esta profecía. Dice Josué, en aquel tiempo, después de haber destruido Jericó, en aquel tiempo Josué hizo un juramento diciendo, maldito delante del Señor el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito
eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Ahí tenemos una profecía blanco y negro, fácil de entender. No levantes la ciudad de Jericó. No vuelvas a edificar esta ciudad pecaminosa. Y él de Betel conoce la palabra de Dios y sin embargo hace caso omiso a la palabra, reedifica la ciudad pecaminosa y paga las consecuencias como ahí está escrito. Perdió a su hijo primogénito y perdió a su hijo menor. La desobediencia siempre conlleva consecuencias, desde luego aquí muy dolorosas. El hombre tendría que haberse sujetado a la palabra del Señor. R.C. Sproul dice aquí, Jericó debe permanecer bajo la maldición de Dios, posiblemente como una señal del juicio de Dios que había caído sobre los cananeos y podía caer sobre Israel. Y Arthur Pink dice en el libro ahí, la reedificación de la maldita Jericó era un desafío abierto a Dios. Pues amados, lo que yo quiero que veáis en este primer punto de mensaje, antes de hablar de Elías, es que todo huele a peste. Todo es malo. Todo es corrupto, negro, feo, grotesco. No hay nada aquí bonito. Omri, pecador. Acab, pecador. Yel, pecador. Jezebel, pecador. Asera, Baal. Todo es un desastre. Decadencia, apostasía. Y ahora va a acontecer algo maravilloso y milagroso. Y este acontecimiento nos lleva al segundo punto del mensaje en esta mañana, sequía. Y vamos ahora a saltar, para entrar en versículo 1 del 17, capítulo 17, versículo 1, vamos a leer acerca de un hombre que no iba con la corriente, que no formaba parte de la apostasía, que no estaba vestido de la oscuridad del diablo. Era un hombre que brillaba para la alabanza del Señor. Punto número 2, sequía. 1 Reyes 17, versículo 1. Entonces, estamos hablando de todo lo malo. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Situación feísima, muy lamentable, trágica. Uno de los momentos más oscuros en la historia del pueblo de Dios. No hay nada positivo aquí, amados. Nada positivo. Todo malo. Reino dividido, 7 reyes corruptos, Omri malo, Acab malo, Jezebel mala, Baal malo, etc. Y ahora de repente Dios levanta a un varón llamado Elías. Y ahora increíblemente su nombre quiere decir, mi Dios es Yahvé. Mi Dios es el Señor. ¿Esto qué me está diciendo? Que sí, 7 generaciones de reyes impíos que se burlan del Señor, se mofan de sus siervos, pero había un remanente guardado por gracia. Yo os puedo decir, no conozco la identidad de los padres de Elías, pero él, bendito sea Dios, tenía padres que amaban al Señor. Le pusieron por nombre, mi Dios no es Baal, no es Asera, mi Dios es Yahvé. ¿Ves? Los padres de Elías pasan desapercibidos, están en el cielo, gloria a Dios, pero pusieron este nombre a su hijo. Y así en medio de una generación de apostasía, aquí tenemos un chico, un hombre cuya vida quiere decir que mi Dios es Yahvé. Por eso también en la Biblia es muy importante, ¿no? Escoger un buen nombre para tu hijo o tu hija. Nosotros también, los 4, bueno, el cuarto todavía no ha nacido, pero los nombres que hemos escogido, todos tienen un significado que para nosotros es importante, ¿no? Por ejemplo, Grace. Grace en español, es gracia. ¿Qué palabra más dulce hay? La gracia de Dios. O sea, los nombres son importantes también. Escogemos nombres porque amamos a nuestros hijos y amamos a nuestro Dios. Y aquí los padres que temían al Señor llamaron a su hijo, mi Dios es Yahvé. No importa, hermanos, la oscuridad. No importa la generación en la que nos toque vivir. Dios siempre tendrá un remanente de personas genuinamente nacidas de nuevo. Sí, puede haber mucha basura en la iglesia, muchos hipócritas, muchos falsos, pero siempre habrá verdadero pueblo de Dios. Y en esta serie de predicaciones vamos a aprender que no solamente Elías era un hombre escogido por Dios, Dios tenía 7,000 más. En el momento más tenebroso, la historia de Israel, Dios tenía un pueblo
guardado para su gloria. Y hoy me da gran gozo deciros, amados, que en España Dios tiene un pueblo guardado por soberana gracia. Y si viajaras hasta Nigeria, Corea del Norte, Sudán, Somalia, Dios tiene pueblo salvado por Jesucristo, sellado por el Espíritu Santo. Él es el Dios del remanente. Siempre tiene a un pueblo guardado para su gloria. Dice Arthur Pink en su libro, Dios nunca se dejó a sí mismo sin testimonio en la tierra. En las épocas más oscuras de la historia humana, el Señor ha levantado y mantenido un testimonio para sí. Pensamos en lo que está pasando hoy en la iglesia evangélica, ¿no? Todas las desviaciones que hay, las falsas profecías, las malas predicaciones. Pero hermanos, hay que reconocer, Dios ha levantado púlpitos fieles. Hay hombres que están predicando la palabra de Dios tal y como fue escrita. Vale, reconocemos que los falsos profetas son más populares, más seguidos, pero siempre ha sido así. Debemos gozarnos en ver cómo Dios en esta generación ha guardado un remanente para la alabanza de su santo nombre. Dios es fiel. Dios es el Dios del remanente. Y sigue diciendo, versículo 1. Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Ahora, fijaos en lo que no dice. No dice, vive Acab, vive Jezabel, vive Baal, vive Asera. No, vive el Señor Dios de Israel. Vive el Dios de mis padres. Vosotros os habéis olvidado del Señor. Os burláis de Él y de sus mandamientos. Pero yo estoy aquí para deciros a todos que Dios vive, que Él es real. Él es Señor sobre todo. Y Él me ha guardado como testimonio de que Él está en el trono. Y dice el varón de Dios, en cuya presencia estoy. ¿Cómo se le ocurre a Elías presentarse delante del hombre más poderoso en el territorio de Israel? Él sabe de sobra, este hombre saca la espada y le corta la cabeza. ¿Cómo puede Elías presentarse delante de este idólatra diciéndole, vive el Señor Dios? ¿Sabéis cómo puede hacerlo? Porque dice que yo estoy en su presencia. Elías, sí, predicaba. Amén, predicaba buena doctrina. Amaba la palabra del Señor, pero él vivía en la presencia del Dios de sus padres. Esto me habla de conocimiento personal, íntimo con el Todopoderoso. Aquí tenemos un hombre genuinamente regenerado, un hombre que está en salud espiritual, que está creciendo en consagración al Señor. Y cuando tú vives con Dios, cuando estás en su presencia, Acab no te parece ya tan grande. Es como el pequeño David, jovencito, él ve a Goliat y todos los demás están viendo al gigante Goliat, ¿verdad? Preocupados, agobiados, pero David no se está fijando en Goliat. Él se está fijando en el Señor Dios de los ejércitos. Y David moraba en la presencia del Señor Dios de los ejércitos. Por tanto pudo plantar cara a Goliat en el nombre del Señor y cortarle la cabeza. ¿Ves a quién estás mirando? ¿En quién te estás fijando? ¿Estás viendo a Acab o estás viendo al Señor que puso a Acab en el trono? Mira, puedes tener muchos enemigos, pero no hay ningún enemigo más grande que el Todopoderoso. Y puedes tener a todo el mundo en tu contra, pero uno con Dios es mayoría. Dios es más fuerte, Él es más poderoso. Elías no se pone a temblar porque él vive en la presencia del Señor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahora lo que dice es, hermanos, maravilloso. Versículo 1, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Wow. No habrá lluvia ni rocío en estos años, serán 3 años y medio, por cierto, sino por mi palabra. Yo tengo la convicción de que Dios previamente le habría revelado a Elías el contenido de este mensaje. Porque Elías, si estuviera mínimamente viendo la cabeza, ¿verdad? Él no iba a presentarse delante de Acab por su propia voluntad diciendo, ya está, no va a llover hasta que yo lo diga. No, él, desde luego Dios
habrá tenido algún tipo de trato con él, y aquel moraba en la presencia de Dios. El Señor le habrá dicho: Elías, ve a Acab y dile A, B, C. Y Elías, en obediencia a lo que Dios dice, suelta esta palabra, que es una verdadera profecía de parte del Señor. Y aquí Dios también está respaldando, confirmando lo que había profetizado en el Pentateuco. Él dice en Deuteronomio 28, versículo 23, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. ¿Esto qué significa? Que no va a llover, no voy a enviar lluvia. Y claro, era una cultura agrícola. Y también dice ahí, y la tierra que está debajo de ti de hierro será. Y el Señor dará por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. O sea, Dios había sido muy paciente. 7 generaciones de rebeldes. Acab, un rebelde. Dios, con mucha paciencia, ¿verdad?, había enviado la lluvia. Y ahora le dice Elías: ya está, Elías, hasta aquí y no más. ¿Ves? A donde Acab le dices que no va a llover hasta que yo no te diga lo contrario. Dios está cumpliendo con lo profetizado. Pero ¿qué pasa? A veces Dios nos envía bendiciones, incluso cuando estamos en camino de desobediencia, y luego al no arrepentirnos, llegan castigos ya más fuertes. Por ejemplo, dice Eclesiastes 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Que tú tienes que castigar al criminal. Pero si tú estás en un país donde no castigan a los criminales, sino que les dan un aplauso, los criminales van tomando cada vez más fuerza. Y serían de la justicia, ¿verdad? Y lo estamos viendo en diferentes ámbitos hoy en España con el tema de los ocupas, ¿no? Serían de las autoridades que hay en España porque no castigan a los ladrones. Eclesiastes 8:11, como el impío no ve castigo, no ve la mano de la ira del Señor, se fortalece en su iniquidad y piensa, no pasa nada, Dios no me ve, Dios se olvida de mí, y luego llega un castigo fuerte, como lo que pasa en 1 de Reyes, capítulo 17. Dios iba a castigar ahora al pueblo por su apostasía. La profecía, dicho sea de paso, atenta directamente contra Baal. Porque antes en el sermón nos dije que Baal era el dios ¿de qué? De la lluvia. Y Elías dice que no va a llover. Entonces, de esta manera, como las plagas de Egipto, Dios está burlándose de los ídolos de los egipcios, por ejemplo, el sol, oscuridad total. ¿Cómo va a ser el sol Dios, no? Dios está demostrando su poder sobre el sol. Aquí Dios está humillando públicamente a Baal. Baal no es el Señor de la lluvia. No es el Dios de la fertilidad. Yo soy el Dios de las nubes. Yo soy el Dios del clima. Yo soy el Dios de la lluvia. Yo soy el Dios del sol. Yo soy el Señor Dios omnipotente. Baal no es nadie. Es que él aquí está desafiando abiertamente a Baal. Baal no es el Señor. Baal no pone las normas. El Señor Todopoderoso es Rey. Y aquí, amados, fijaos en una verdadera profecía bíblica. No va a llover en estos próximos años. Hermanos, esto es jugar con fuego. Tú no puedes decir algo así, a no ser que estés 100% convencido que esta palabra provenga de parte del Señor. La semana pasada estuve predicando por Pamplona y hemos comentado aquí en la iglesia, en los grupos de oración, que estamos viendo a hermanos en movimientos de prosperidad, superfe, etc. Vemos como algunos de ellos ya se están convirtiendo a la fe y están abrazando la doctrina del Señor. Hemos testificado de diferentes personas y ahí en Pamplona yo conocí a un apóstol. Era un apóstol cubano que está ahora en España y él se compró la teología sistemática de Wayne Grudem, que algunos de vosotros tenéis en casa, y él se compró el tocho de teología sistemática de Wayne Grudem para refutar a sus seres queridos que le estaban predicando los principios de la Reforma Protestante. Porque ellos decían, no hay apóstoles hoy, no hay profetas hoy. Y él se compró, hablé con él la semana pasada ahí, y él se compró el tocho de Wayne Grudem con su Biblia, yendo capítulo por capítulo, estudiándolo todo, y no sé en qué momento de la lectura se dio cuenta de que todo lo que había estado predicando era una mentira. Y él tuvo que presentarse delante de su congregación, arrepentirse de todo, y ahora salió de ahí
Y ahora el pastor Ariel Romo, que nos predicó aquí el año pasado, le están enviando a Bilbao para abrir una iglesia de sana doctrina ahí en el norte de España. Wow, ¿no? Señor. Y vemos como Dios es capaz de convertir a estos falsos profetas en siervos de su gloria. Y en una conversación que tenía, bueno, en una de las conversaciones que tuvimos la semana pasada, su nombre es Alejandro, estamos diciendo de que las falsas profecías son muy fáciles de crear, de fabricar, porque, mirad hermanos, un ejemplo, yo estoy aquí delante de vosotros ahora, el Señor me está hablando, y ahora la palabra del Señor para vosotros es, he aquí yo estoy contigo, he visto tus lágrimas, tú lo estás pasando muy mal, pero he aquí yo estoy contigo para fortalecerte. Yo soy el Señor, yo he escuchado tu súplica, heme aquí, yo te fortaleceré con mi diestra de poder. Hermanos, no hay nadie aquí en este culto que no se sienta identificado con lo que acabo de decir. ¿Quién aquí no llora entre semana? Pero eso es muy fácil. Y si tú estás predicando en una iglesia de 300, 500 personas, todos, habrá alguien ahí con un tumor. Habrá alguien ahí con diabetes. El Señor me está diciendo que alguien aquí con un tumor está siendo sanado. Hermanos, es manipulación pura y dura. Cuando tú de verdad estás hablando de parte de Dios, das una palabra muy específica. No va a llover en estos años. Porque si hubiese llovido al día siguiente, habríamos sabido que era un falso profeta. Él está jugando aquí con fuego, pero las palabras proféticas de hoy, no, son tan generales que pueden aplicarse realmente a cualquiera. Es que aquí estamos, amados, en presencia de un verdadero profeta. ¿Qué predica el verdadero profeta? La palabra del Señor. Y ahora, después de compartir este impactante mensaje con el rey Acab, entramos en el tercer punto de mensaje, número 3, la guía. Dios va a proteger a su siervo. Porque claro, todos sabemos que él acaba de soltar esto a Acab, le quedan días de vida. Elías no va a estar aquí para celebrar Navidad con nosotros. Versículo 2, punto 3, guía, y dice, y vino él palabra del Señor. Vino él no creó la palabra le llegó a él desde fuera. Vino él palabra del Señor diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo. ¿Qué hay en un arroyo? Agua, gloria, tiempo de sequía, pero Dios va a darle agua que está frente al Jordán. Ok, amados, observad, ¿cuál es la diferencia entre una falsa profecía y una profecía de parte de Dios? La diferencia es el origen. Dice aquí, vino a él, palabra del Señor. La verdadera palabra nos llega desde afuera. Como dicen los reformadores, es una palabra extra, no, más allá de nosotros, fuera de nosotros, nos llega desde afuera. Elías no crea el mensaje, él no fabrica nada, él comunica una palabra que le fue dada desde lo alto. La falsa profecía surge del corazón humano, no proviene del Espíritu Santo. En los días de Jeremías, el siervo del Señor dijo, en Jeremías 23:16, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visiones de su propio corazón, no de la boca del Señor. Elías habla según la boca de Dios, los falsos profetas según su propio corazón. Ezequiel 13 recrimina a los supuestos profetas que profetizan según su propio corazón. Y esto lo vemos hoy día por todos lados. Los predicadores más exitosos comparten palabras supuestamente proféticas, hablando de éxito material. De hecho, esta semana, no sé si habéis visto el vídeo, una famosa profetisa colombiana que está en Estados Unidos, Ana Maldonado, recibió una revelación apostólica. El apóstol quería entrar en su casa, hablar con ella, y bueno, estando ahí con la dama, él le suelta una palabra supuestamente de parte de Dios, y la palabra que el profeta, el apóstol le dio a Ana fue, Ana, el Señor te dice que tú eres la mujer más hermosa de tu congregación local. Palabra del Señor. Hermanos, esto es una burrada. Este mensaje fue creado en el corazón de este falso apóstol. Mira, hermanos, si una mujer quisiera hablar conmigo después del culto, venir a mi casa a hablar conmigo, antes que nada está mi esposa para estar presente, escuchar todo, prestar atención a todo, ¿no? Número 2, si una mujer viene a mi casa y me dice, el Espíritu Santo está diciendo que tú eres el hombre más hermoso de tu iglesia local, bueno, primeramente le digo, amén, así es, estoy de acuerdo, pero luego número 2 le digo, apártate de mí, Satanás,
Porque esta palabra profética que está apelando. Está apelando a mi ego. Porque yo voy a jactarme de ser el hombre más hermoso de nuestra iglesia en Almería. Es vanidad de vanidades. ¿Ves? Está apuntando hacia mi ego, mi yo soy guapo, yo soy fuerte, yo soy rico, yo soy inteligente. ¿Pero acaso no es este mensaje que estamos oyendo hoy día? En las iglesias supuestamente evangélicas, tú eres grande, tú eres guapo, tú eres rico, todo lo puedes. Todo esto apela al ego. Pero el verdadero mensaje de Dios glorifica a una persona. No glorifica a la profetisa Ana Maldonado. La palabra de Dios glorifica al Señor que da la palabra. La palabra verdaderamente enviada por Dios glorifica al Señor. Y si no glorifica a Dios, no es de Él. Pero estos falsos profetas tienen su razón de existir. Porque son una buena manera, ¿verdad? Que Dios utiliza esta manera soberanamente para separar a las ovejas de los lobos. Porque, ¿verdad? Si alguien viene a nuestra iglesia, ¿verdad? Yo de repente me muero, viene un nuevo pastor que está predicando ego, carne, éxito, tú eres grande, y él empieza a predicar así. Los hermanos aquí nacidos de nuevo, no vais a soportar eso. Va a haber una división. Bueno, los lobos, los que no han nacido de nuevo, aleluya, amén, gracias pastor, más. Pero aquellos que amáis al Señor Jesús y venís al culto para ver la glorificación de Jesucristo, no vais a estar ahí contentos, ¿verdad? O sea, estos falsos profetas tienen su razón de ser. ¿Por qué tienen a tantos seguidores? Porque estos seguidores quieren lo que estos falsos profetas ofrecen. ¿Ves? Hay producto por la demanda. Si no hubiera demanda, no existiría tal producto, hermanos. Así que los falsos profetas tienen su razón de ser. Dios los usa para separar a las ovejas de las cabras de los lobos. Es que Dios aquí habla. La palabra es de Dios, no es de Elías, es de Dios. Y esta palabra glorifica a Dios. Y aquí veo también la ternura del Señor. Porque Él sabe muy bien que acá le va a quitar la vida. Él sabe, Elías va a soltar esta palabra, ¡pum!, le mata. Él entonces dice, Elías, apártate rápido, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Yo veo aquí la compasión de Dios, que Él ama a sus siervos. Sí, Elías es un hombre fuerte en el Señor, pero tiene un Dios muy compasivo. Un Dios de benevolencia, un Dios fiel, un Dios que se preocupa por el bienestar de su siervo. Es como Lutero. Cuando se presenta ante la dieta de Worms, le dice Carlos V, no voy a retractarme, el Papa puede equivocarse, los concilios también, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Todos sabemos, ya está Lutero, hasta luego. Lutero se va, le van a atar. Entonces Federico de Sajonia, el rector de la universidad donde estaba enseñando Lutero, envía a un grupo de hombres para secuestrar a Lutero, escondiéndolo en el castillo del Wartburg, para que él sobreviviera. Dios providencialmente levantó a Federico para salvar a Lutero. Y Dios providencialmente da esta palabra para salvarle la vida al hermano Elías. Gracias a Dios, Él es fiel y Él es bueno. Y encima le lleva a un lugar donde hay un arroyo. ¿Qué necesitas tú en tiempo de sequía? Necesitas agua. Dios es sumamente bueno. No sé si a alguien se le habría ocurrido buscar un arroyo en el desierto, pero Dios abre camino. Dios es el Dios de milagros. Y acabamos hoy nuestra lectura con versículos 4 al 6. Dice el 4, Elías, beberás del arroyo, y yo he mandado, esto ya hermanos, es wow, como de película, ¿no? Yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Yo digo, Señor, ¿me vas a enviar cuervos para que coma? Yo prefiero no ir, ¿no? Pero él fue, obedeció al Señor, vivió junto al arroyo que está frente al Jordán, y los cuervos, menudo milagro, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Hermanos, estamos en plena sequía. Y sin embargo, Dios tiene un arroyo preparado. Estamos en el desierto, sí, pero Dios abrirá camino. Dios enviará lluvia. Dios sabe ocuparse de su gente, de su pueblo, de sus hijos. Me acuerdo del viaje por el desierto, los días del Éxodo, ¿verdad? Los israelitas
no tenían agua. Y Dios le dice a su siervo Moisés, Moisés, lo que vas a hacer es, Éxodo 17:6, golpearás la peña y saldrán de ella. ¿Qué saldrá de la peña? Agua. Y beberá el pueblo. ¿Te imaginas qué cantidad de agua habría salido de aquella peña? Porque estamos diciendo que los israelitas, seguramente 2 millones tal vez. Algunos ponen la cifra más alta, más baja, pero digamos 1,5 millones, 2 millones de israelitas hay. ¿Qué cantidad de agua habrá salido de aquella peña para que todo el pueblo bebiese ahí? Dios es el Dios de la provisión. Incluso en tiempos de sequía, Dios guarda a los suyos. Dios es nuestro proveedor. Y si buscamos primeramente su reino, su voluntad, todas estas cosas no serán añadidas. Y Jesús aquí no está hablando de cosas espirituales. Está hablando de ropa, de comida y de bebida. Sí, se ocupa de lo espiritual, pero también debemos confiar en la provisión del Señor. En tiempos de sequía, Él será más que suficiente. No abandonará a su amado pueblo. Y aquí Elías está bebiendo de un arroyo. Ok, necesitamos agua en tiempo de sequía, ¿verdad? Yo tengo aquí siempre mi té negro en casa, pero yo para sobrevivir necesito algo más que agua. También necesito tulkopostón, ¿no? Que hacen ahí en Hungría, ¿verdad? Necesito un buen pastel de la hermana Gisela. Yo necesito comida, así que agua, ok. Pero él estará pensando, ¿y la comida? ¿De dónde vendrá? Pues aquí tenemos la respuesta del Señor. Yo te voy a enviar cuervos y te van a traer pan y carne todos los días. ¡Wow! ¿No? Como si hubiera enviado un trabajador de Burger King a darte la comida, ¿no? Justo delante de la puerta. ¡Wow! Excelente. Le envía, ¿no? Unos camareros voladores para darle la comida. Arthur Pink dice algo muy interesante aquí en este punto del pasaje. Dice que, claro, si Dios hubiera enviado un hombre como, yo qué sé, José, por ejemplo, ¿no? José, por favor, dale a Elías pan y carne todos los días. Claro, tarde o temprano alguien se va a dar cuenta de que José está llevando pan y carne desapareciendo ahí cada día. ¿Qué están haciendo el hermano José? Entonces empiezan a investigar, encuentran a Elías y lo matan. ¿Ves la sabiduría de Dios en enviar a cuervos? Si tú ves cuervos volando por ahí, no se va a ocurrir seguirlos, ¿no? Bueno, son cuervos. Dios, de esta manera tan sabia, está protegiendo a sus siervos. Así que claro, la gente ve cuervos y no suma 2 más 2. Pero claro, si hubiese sido un ser humano, habrían pensado de otra manera. Dios entonces envía agua mediante el arroyo y pan y carne por medio de los cuervos. Y esto también me hace pensar en el Éxodo. Porque Dios no solamente abrió la peña para dar agua al pueblo. ¿Os acordáis de que Dios les envió todos los días una sustancia milagrosa que descendía del cielo llamada, ¿sí? Maná, el pan. Y de hecho hubo un momento también en Números 11 cuando querían carne, porque estaban hartos de tanto pan, ¿no? Pan. Dios les envía codornices. No estamos en el desierto, pero ¿has visto la gloria de Dios? ¿Has visto cuán grande es el Señor? Dios es el Dios del agua, es el Dios de la carne, es el Dios del pan. Dios suple las necesidades de su siervo. Ahora, ¿cuál era la carne que le entregaron a Elías? No lo sé. Yo tengo la leve sospecha de que era o salmón o pulpo, pero esto no lo puedo comprobar. Es una teoría mía, no tenéis por qué hacerme caso. Pero seguramente que tenía un sabor a gloria. Y fijaos también, lo que a mí me llama la atención es que son cuervos. Los cuervos comen de todo. Los cuervos, de hecho, según el Antiguo Testamento, son animales inmundos. Y yo estaba pensando, vamos a ver, pero si son cuervos, ¿acaso no habrían tenido hambre? ¿Y cómo es que los cuervos no se pusieron a devorar tanto el pan como la carne? Milagro, hermanos. Yo no entiendo, yo no sé cómo pasó aquello, pero Dios guardó esa comida para que llegara al lugar adecuado. Seguramente Dios de antemano habría llenado, hinchado estos cuervos de comida para que no tuviese más hambre. Pero Dios es soberano. Me acuerdo de una vez que Pedro le pregunta a Jesús si es lícito pagar tributo ahí dentro del templo, ¿no? Y él dice, pues por supuesto que sí. Ves por favor al mar, echa tu caña, se dice así, ¿verdad? Le saca la caña y va a aparecer un pez. ¿Y sabes lo que el pez va a tener en su boca? Una moneda. Pedro, si yo recibiera un mandato así, yo voy partiendo y me dice,
partiéndome de risa al maestro. Esto no puede pasar. Y menuda casualidad, ¿no? Saca la caña, mete ahí el cebo, boom, sale un pez con la moneda para el tributo. Hermanos, ¿qué aprendemos? Que Dios es el Dios de la creación. ¿Quién envió un gran pez para tragarle a la mano a Jonás antes de que se ahogase en el mar? Dios, Él es el Señor de los peces. Él es el Señor del pan, el Señor de la carne, Él es el Señor de todo. Es fácil para Él. Así que nosotros en nuestra vida somos expertos, ¿no?, en hacer planes, en pensar de antemano, pero lo único importante es que vivas según la voluntad de Dios. Tú obedece al Señor, tú teme a Dios, guarda sus mandamientos, arrepiente de tu pecado, vive para la alabanza del Señor, Él te encaminará. Todo saldrá bien porque siempre estás en su voluntad. Sí, habrá momentos difíciles, por supuesto, pero Dios va contigo, y si estás buscando primeramente su reino, Él te suplirá todo según su buena voluntad. Y amados, por supuesto, no puedo acabar este sermón sino testificar de un pan que es infinitamente superior al pan comido por Elías. Hay una carne que es superior a la carne comida por él. Hay un agua que es mejor que el agua que Elías bebió en ese arroyo. El pan que yo anuncio, la carne, el agua que yo os predico, es el Señor Jesucristo. Cuando leemos en el Antiguo Testamento acerca del pan, acerca del agua, todo está apuntando hacia la encarnación del amado Hijo de Dios. Y todos aquellos que comen su cuerpo y beben su sangre, metafóricamente hablando, no somos caníbales, no somos vampiros, todos aquellos que comen su carne y beben su sangre tienen vida eterna, gloria a Dios. Por tanto, hoy, amados, al acabar este mensaje, mi deseo es que todos aquí estéis en paz con el Dios de Elías. Él, en Cristo, es un Dios de gracia, misericordia, perdón, cariño, ternura, un Dios que abraza, que besa, que ama hasta el fin. Pero fuera de Jesucristo, tú estás como Acab, tú estás como Omri, tú estás como Jeroboam con sus becerros de oro, tú estás como Jezabel en esta mañana. Por tanto, hoy, y que la palabra de Dios ha sido predicada muy claramente, ahora es el momento de correr a donde el Dios de Elías, pidiéndole perdón por todos tus pecados y confiando en Jesucristo como pan de vida y agua de vida. Amén. Creed en el Hijo y veréis la vida y podréis festejar eternamente de la bondad y de la gloria del Dios Trinitario. Y el pueblo de Dios dice amén. Pues vamos a orar al Señor, una breve recapitulación, y damos gracias al Señor por el mensaje. Número 1, monarquía. Hemos visto un contexto de apostasía, oscuridad, todo bien feo. Y luego el punto número 2, ante el gran castigo, Dios levanta un siervo, un miembro del remanente. Dios siempre tiene un pueblo en cada generación, y bendito sea, en Almería hay pueblo de Dios para el Señor. Y punto número 3, hemos visto la compasión. del Señor en guardar a su pueblo, concretamente a Elías, dándole pan, carne y agua mediante la obra extraña de los cuervos. A Dios sea la gloria y a su pueblo la victoria. Aleluya, amén. Oremos al Dios de Elías. Amén, Señor. Amado Padre, tú eres el Dios de Elías. No eres Baal, no eres Asera, no eres un falso Dios. Tú eres real y decimos lo mismo que Elías. Vive el Señor Dios de Israel. Vive el Señor Dios de los gentiles aquí en Almería. Tú eres Dios del universo, Dios de los peces, Dios de los cuervos, Dios del pan, Dios de la carne, Dios del agua, Dios de todo. Y hoy, Señor, te damos alabanza por lo que nos has enseñado. Señor amado Dios, lamentamos la gran apostasía que estamos viendo hoy en tu iglesia y también a nivel nacional la decadencia que hay ahora en Europa. Pero Señor, no estamos aquí, Señor, sin esperanza. Estamos completamente convencidos de que tú hasta la fecha has guardado un remanente para tu gloria en este tiempo. Henos aquí, Señor, hijos tuyos,
que pertenecemos a Cristo con el corazón guiado por el Espíritu de Dios, somos tu proeza, somos tu milagro, somos la señal de que tú eres Dios en el trono y que sigues entregando a los gentiles a tu Hijo como recompensa eterna. Señor, pedimos, amado Dios, que nos des ese denuedo que le concediste a Elías. Tal denuedo no está en nosotros por naturaleza. Necesitamos de tu Espíritu para poder hablarle acá, para poder plantarle cara a Jezebel. Danos poder de lo alto. Danos este Espíritu, como dice la palabra, de amor, poder y dominio propio, Señor. Quita de nosotros la cobardía. Haznos valientes. Haznos vivir en tu presencia. Y que podamos decir, como decía tu siervo hoy, vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Amado Padre, que podamos vivir siempre en tu presencia. Señor, también queremos alabarte por tu cuidado pastoral. Tú, Señor, te encargaste de tu Hijo. Tú sabías muy bien lo que iban a hacer con él en Samaria. Y te encargaste de sacarlo de ahí. Y luego supliste conforme a sus necesidades legítimas, dándole agua, dándole pan, dándole carne. Señor, si tú puedes suplir las necesidades de un varón que está ahí en un tiempo de sequía en el desierto, ¿cómo no vas, Señor, a proveer para nosotros? Gracias, amado Señor, que si buscamos primeramente tu voluntad en nuestras vidas, tú te encargarás de todo lo demás. Lo único, Señor, danos esta idea de que lo único que es importante es vivir para tu gloria, hacer las cosas bien delante de ti, honrar tu palabra, y tú abrirás camino delante de nosotros. Señor, no necesitamos conocer lo que nos espera en el día de mañana. Lo único que necesitamos entender es que tú estarás ahí. Tú eres el Dios de mañana. Y mañana nos guardarás. Y mañana nos protegerás. Y mañana nos usarás para tu alabanza. Aumenta nuestra fe, Señor. Y gracias sobre todo porque nos has enseñado acerca del pan de vida, la carne que salva, el agua del Espíritu. Gracias porque al comer del Señor Jesucristo vivimos eternamente. Y pedimos, Señor, que una vez más los incrédulos aquí hoy, por primera vez se sienten a tu mesa y que coman, que disfruten de este banquete, Señor, que es Cristo crucificado y resucitado por amor a los pecadores. Sigue glorificándote, Señor, en esta serie sobre Elías. Gracias por haber hablado hoy a nuestra iglesia. Gracias por haber hablado a mi propio corazón en los estudios. Y rogamos que sigas fortaleciéndonos con este buen alimento enviado del cielo. Te damos la gloria, porque esta palabra no es mía, esta palabra es tuya, y todo lo que hay en ella es inspirada por tu Santo Espíritu. Te damos gloria en el dulce nombre del pan de la vida, el Señor Jesucristo, y el pueblo de Cristo, el remanente fiel, dice amén.